Bueno, entonces continuamos con el tema que estamos estudiando de la angustia, ¿verdad? Unas palabras introductorias antes de dar la palabra a dos de nuestros compañeros, a Lucía, que es residente del hospital. ¿Él es R2 o R3 ya? R2, ¿no? R2, sí, sí. Y a José Manuel de Manuel, que ha sido, bueno, antiguo alumno del máster de psicopatología y es un colaborador siempre de este seminario. Bueno, el tema de la angustia, dejadme que os diga dos palabras antes de darle a ellos la ocasión de hablar. Es muy complicado. Veréis que hay una cierta continuidad en lo que hablemos hoy con lo que hemos hablado en días anteriores, entresacando, explicando las aportaciones de algunos filósofos. Veréis que hay ciertos paralelismos. Pero incluso quiero deciros que la complicación de este tema es tan grande que incluso en Freud hay al menos dos concepciones de la angustia, quizás tres se puedan señalar si uno quiere ponerse muy detallista. Y en Lacan hay un continuo hacer y deshacer e innovar, etcétera, etcétera, con la cuestión de la angustia. Es decir, yo creo que es uno de los grandes temas sobre los que los autores principales, los pensadores, vuelven una y otra vez y no hay una teoría, incluso en ellos, una teoría única que diga, mira, fulano dice tal, mengano dice cual. No, hay aproximaciones e incluso contradictorias, ya lo veremos hoy. Entonces, nosotros no, en este seminario, como sabéis, no hacemos un estudio exhaustivo de un tema, sino que cogemos algunos temas importantes en el mundo de la psicología patológica y leemos algunos textos fundamentales, no con vistas a agotarlos, ni mucho menos, sino simplemente a que tengáis contacto con algunos textos, los leáis de primera mano y después extraigáis algunas guías de pensamiento y algunas conclusiones o reflexiones, mejor dicho, para continuar vuestros estudios. Pero no es de ninguna manera un estudio exhaustivo al que nos dedicamos 2 años a estudiar la angustia. Al contrario, le dedicamos unas lecciones y proseguimos con otro tema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos un poco por encima, pero es la manera de, digamos, avanzar y ver a lo largo del año, pues ver una docena de temas probablemente. Perfecto. Bueno, una presentación de Freud con respecto a la angustia. Como os decía, la obra de Freud es amplísima. Él consideró la angustia un problema central, nuclear, dentro de lo que es la elaboración de la condición humana y de la psicopatología. Y hay dos grandes periodos, pero si queremos ponerlos puntillosos, incluso podríamos decir que al principio, cuando estaba todavía a caballo un poco entre la neurología y la psicopatología, hay una serie de consideraciones que él establece acerca de la angustia, que podéis leerlas si tenéis interés, aunque os sonarán muy antiguas, naturalmente, podéis leerlas en la correspondencia, especialmente con Fliess, ¿verdad? Y ahí veréis que Freud tiene una perspectiva de la angustia pues muy parecida a la que tenían otros médicos de nervios de aquella época, ¿no? Una perspectiva según la cual la angustia se relacionaba con la sexualidad, para no sorprenderos, ¿no? Bueno, entonces él piensa que como lo pensaban otros médicos de aquella época, que la causa se relaciona con la vida sexual, en concreto con una acumulación de tensión sexual que no encuentra una salida adecuada y se metamorfosea en angustia. Ese es un poco el planteamiento que él tenía, como lo tenían tantos otros, desde Charcot a Hroback, en fin, había muchos que pensaban de esta manera, ¿no? Bueno, pero claro, Freud ahí era apenas un médico neurólogo que estaba, digamos, introduciéndose en un nuevo mundo, ¿no? A medida que se fue introduciendo en este otro mundo, que es el del estudio del hombre, ¿no? De la condición humana, va formando poco a poco una teoría de la cual veréis enseguida por la intervención de Lucía, cómo él le va dando vueltas a una serie de cuestiones
especialmente en el análisis que hace de un caso de fobia infantil, que es el caso Hans, Juanito, o Juan, y en la conferencia 25 de las lecciones o conferencias de introducción al psicoanálisis. Vorlesungen es, sí, conferencias de introducción al psicoanálisis. Es un texto, una conferencia de 1917 y Hans es de la primera década del siglo XX, ¿no? Entonces allí veréis que Freud considera la angustia en su relación con la represión. La represión es el mecanismo por excelencia del funcionamiento psíquico y que su acción o su accionamiento organiza un tipo de estructuración psíquica o de organización psíquica, ¿verdad?, que es la neurosis, ¿no? Entonces, él considera que la angustia y la represión están estrechísimamente relacionadas, pero perfecto. ¿Y en qué orden o cómo lo ve esa relación? Pues en esta primera teoría importante de Freud sobre la angustia, Freud considera que a consecuencia de la represión surge la angustia. Esta es la primera teoría de Freud. Ya veréis que en inhibición, síntoma y angustia le da la vuelta completamente. A consecuencia de la represión surge la angustia. Bueno, esto quiere decir que desde su punto de vista lo que sería lo patógeno, la libido, o incluso como se lo explicaba desde la primera perspectiva psicopatológica, la parte del afecto, ¿no? En lugar de asociarse, por ejemplo, a otro tipo de representaciones y formar ideas obsesivas, o en lugar de vincularse con una disfunción corporal y formar un síntoma histérico, por ejemplo, de conversión, en realidad no sucede nada de eso. Y esa componente libidinal, ¿no? Ni se convierte ni pasa al pensamiento a través de las obsesiones, sino que se libera en forma de angustia. Es decir, que la represión, la acción de la represión, ocasiona que a través de determinadas rutas, ¿no?, pueda surgir la angustia. Bueno, esta es la teoría de Freud de esta época, que es desarrollada posteriormente, como os digo, en la conferencia 25, donde establece algo que ya hemos hablado con respecto a Heidegger y a los filósofos que hemos hablado, pues ciertas distinciones entre la angustia, el miedo, el temor, etcétera, etcétera. Entonces, para Freud, como para los autores que hemos visto hasta ahora, la angustia es sin objeto, objectless, dice Freud. La angustia es sin objeto. Perfecto. Bueno, esto está muy entroncado con la tradición filosófica, digo, ¿no? Pero y Freud también en esa conferencia vincula la angustia, le da una importancia especial al trauma de nacimiento, a propósito de un libro de Otto Rank, etcétera, etcétera. Bueno, veréis que Freud tiene dos fórmulas para la angustia, que después la recupera Lacan y le da muchas vueltas, etcétera, etcétera. Una es la angustia ist objectlos, que es decir, es sin objeto, y otra dice Angst ist angustia. Angst vor etwas, la angustia ante algo. Parecen dos tesis contradictorias, porque si es ante algo, no es sin objeto. Entonces, con esto no quiero deciros muchas cosas, pero simplemente pensad la complicación que incluso en un autor ve la angustia desde puntos de vista muy distintos. Y esto después daría pie a Lacan en el seminario 8 a darle la vuelta completamente a la perspectiva esta de Freud. La angustia es sin objeto. Bueno, pues Lacan en el seminario 10 sobre la angustia dice: la angustia no es sin objeto. O sea, le damos la vuelta, vale, perfecto. Pero en cambio en el seminario 4, pues decía, la angustia es, como decía Freud, sin objeto. Bueno, el tema de la angustia es muy complicado, ¿eh? Perfecto, eso no quiere decir que no podamos aprender algunas cosas. La segunda teoría importante de la angustia está en Inhibición, síntoma y angustia de 1926 y también vincula la angustia y la represión, pero la vincula Freud al revés. De manera que la angustia, dice, nunca proviene de la libido reprimida. La angustia nunca proviene de la libido reprimida. Es decir, que para Freud primero está la angustia y luego la represión.
al revés de lo que decía antes. Primero está la angustia y después la angustia da pie a la represión. Bueno, en fin, como veis, es un tema complejo. Bueno, esto es simplemente para introducir las dos intervenciones de hoy y para enseñaros también por dónde quiero seguir el próximo día. Puesto que este tema es tan complejo, tiene tantas aristas, yo me gustaría continuar por una de las aristas. Una de las aristas. Lacan le da mucha importancia en el seminario este que hablábamos, en el seminario 10, a la relación de la angustia y lo real, ¿verdad? Bueno, la angustia es señal de lo real, perfecto. Es decir, que la angustia tiene mucho que ver con este real, que de momento podemos definir, si queréis, como allí lo que se sitúa un poquito más allá de los límites del lenguaje, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Entonces, todo este sin palabras del que hablábamos de la angustia, ¿verdad?, se pone de relieve en esa relación con eso que llama Lacan entonces en el seminario 10 lo real. Después tiene también muchos más matices, por supuesto. Perfecto. Pero a mí me interesa desarrollar otro aspecto también señalado por Lacan y que para nosotros es parte de nuestro trabajo diario, que sería más bien la relación de la angustia y el deseo. ¿Por qué me interesa eso especialmente? Pues porque me gustaría explicaros el papel fundamental que desempeña la angustia en la conformación del deseo, a propósito de dos fórmulas, de Lacan las dos, que también chocan con la cuestión esta de lo real, etcétera, etcétera. Es decir, son puntos de vista que cuesta cuadrarlos unos con otros, pero porque el tema es muy espinoso. Y luego lo sacaré a colación a propósito de dos fórmulas, ¿no? La angustia es el signo del deseo del otro, es decir, que la angustia que aparece vinculada al deseo del otro. Y después me interesa desarrollar también, y esto lo haremos el próximo día, otra fórmula que tiene que ver con esto, que es solo el amor permite al goce condescender al deseo. ¿Por qué me voy a ocupar de estas cuestiones relacionadas con el deseo? Pues porque es necesario reivindicar o poner, iluminar de nuevo toda esta perspectiva del deseo, del amor, de la vida, ¿verdad? Porque en psicoanálisis hay una tendencia en los últimos años, décadas, ¿no?, a enfatizar toda la cuestión de lo real, de la pulsión de muerte, etcétera, etcétera. Y a mí me da la impresión, ahora, como a otras personas, que da la impresión que estamos en una especie de destino trágico y que no hay nada que hacer, ¿no? Pues me gusta, prefiero, sabemos que eso es así, naturalmente, pero preferiría reivindicar también esa otra parte que el psicoanálisis aporta en relación al deseo del otro, a la constitución del deseo propio y a toda esta fórmula magnífica que, a mi manera de ver, resume toda la ética antigua, ¿no? Solo el amor permite al goce condescender al deseo. Es decir, que algo que tiene que ver con la relación con los otros puede, solo el amor, ¿verdad?, que nos vincula con los otros, aunque sea una ilusión, permite al goce, es decir, algo esencialmente egoísta por excelencia, autoerótico por excelencia, condescender al deseo. Es decir, que el amor le puede meter un poquito de mano al goce para hacer, digamos, abrir una puerta al deseo. Y eso nos vuelve a vincular con nosotros, con la vida, etcétera, etcétera. Me interesa naturalmente reivindicar un poco esta parte porque hay esta inercia últimamente de estar continuamente con lo real, el goce, todo este tipo de cosas y eso es verdad, es así, pero también está esta otra parte, ¿de acuerdo? No os diré más por hoy, simplemente recordaros la complicación de este tema y cómo autores prolíficos, naturalmente, como fueron Freud, Lacan y otros, ¿no?, dieron de la angustia incluso perspectivas contrarias, el mismo autor, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar por hoy con la lección 25 de las conferencias de introducción al psicoanálisis y después con una síntesis que ha preparado José Manuel de Manuel acerca de el texto de 1926, glorioso, que se llama Inhibición, síntoma y angustia. ¿De acuerdo? Lucía, por favor, adelante.
Bueno, como José María decía, os voy a comentar en la conferencia 25, titulada La angustia. Hemos de tener en cuenta, como también José María comentaba, que el problema de la angustia ocupó a Freud durante toda su vida, ¿no? Entonces abordó el tema en distintas ocasiones y con distintos conceptos y con cambios en su propia teoría. Su primer examen importante acerca de esta cuestión lo hace con los trabajos iniciales de neurosis de angustia en 1895 y el último con Inhibición, síntoma y angustia de 1926. Bueno, esta conferencia podemos decir que la divide Freud más o menos en 4 partes. En una primera parte hace una presentación de lo que es la angustia para él. En una segunda parte se enfoca en la angustia neurótica. En una tercera parte vincula la angustia neurótica y la angustia realista. Y por último, habla acerca de la génesis de la angustia en el niño, ¿no? Dando unas pequeñas pinceladas en este concepto. Si nos centramos en el apartado inicial, presentación de la angustia, lo describe como un estado subjetivo en el que se cae por la percepción del desarrollo de angustia. Y designa en particular a este concepto como un afecto. Lo describe como un estado afectivo que es sentido tanto o más fuerte en los neuróticos. Pero hemos de tener en cuenta que la palabra neurótico y angustiado no son lo mismo, a pesar de que hay veces que se emplean de forma semejante, y es por ello que se para a hablar de los tipos de angustia, ¿no? Aquí es donde habla de la angustia realista versus la angustia neurótica. En la angustia realista describe que es un tipo de angustia que está enfocada en lo racional, es comprensible y se produce ante la percepción de un peligro exterior. Está unido al reflejo de huida y, bueno, pues está la pulsión de autoconservación, ¿no? Y, por tanto, es una angustia adecuada, él describe. ¿Qué significa esto de adecuada, no? Pues es el resultado de una fría evaluación de las propias fuerzas comparadas con la magnitud de la amenaza a la que se enfrenta la persona. Por tanto, la reacción frente al peligro consiste en una mezcla del afecto de angustia por un lado y la acción de defensa por otro. En la angustia realista, la acción de defensa sería lo principal, de tal forma que el angustiarse no sería tan importante. ¿Qué pasa con la angustia neurótica, ¿no? Pues aquí es donde ya él desarrolla en esta conferencia un poquito más ampliamente, ¿no? En la angustia neurótica el peligro no desempeña un papel alguno, como os comentaba, y hay distintas formas de manifestación y de contenido de este tipo de angustia en los neuróticos. Por un lado está la angustia expectante, expectativa de angustia o neurosis de angustia, cuya manifestación significa un estado general de angustia, una angustia libremente flotante, dispuesta a prenderse en el contenido de cualquier representación pasajera. Estas personas prevén entre todas las posibilidades siempre la más terrible. ¿Qué contenido tendríamos en esta neurosis de angustia? Bueno, pues se produciría un entrelazamiento entre líbido y angustia, y la sustitución final de la primera por la segunda. Es decir, la acumulación de la libido, como antes decía José María, a la que se coarta su aplicación normal, da lugar a que la excitación libidinosa desaparezca y en su lugar emerja la angustia. Y defiende, como bien decía José María también, una estrecha dependencia con determinados procesos de la vida sexual. Si pasamos a una segunda forma de manifestar este tipo de angustia, encontramos la neurosis histérica, cuya manifestación la encontramos en las fobias. El contenido, bueno, la persona no sabe decir qué es eso ante lo cual se está angustiando y mediante una inequívoca elaboración secundaria lo enlaza con las fobias que tiene más a mano. Es decir, se produce una represión y el afecto se liga psíquicamente a ciertos objetos o situaciones. El sistema empleado, por tanto, para protegerse contra la posibilidad de desarrollar la angustia, en este caso de las fobias, sería desarrollado en 2 fases. En una primera fase encontramos la represión como tal, en esta se produce el transporte de la libido a la angustia, la cual es ligada a un peligro externo. En la segunda fase
ante aquellas precauciones destinadas a evitar un contacto con este peligro, lo localiza como un peligro externo a pesar de proceder del interior. Es decir, se produce una proyección del peligro libidinal hacia afuera. Y estas cosas angustiantes solo pueden establecerse un enlace con el peligro mediante una referencia simbólica. Hemos de tener esto en cuenta. Por último, una tercera forma de manifestarse la angustia neurótica sería la neurosis obsesiva. En esta se produce una formación de un síntoma, en este caso las acciones obsesivas. Estas acciones obsesivas sustituyen a la angustia que de lo contrario sobrevendría. Si pasamos al tercer punto relacionado con la vinculación entre la angustia neurótica y la angustia realista, responde a qué es esto que les vincula con la oposición entre yo y libido. Es decir, en la angustia realista hay un peligro exterior, la reacción del yo da lugar al desarrollo de la angustia como una forma de señal y ante esta señal se produce la huida. Esta huida es una actitud de hacer frente y adoptar las medidas adecuadas para la defensa. ¿Qué pasa en la angustia neurótica? Bueno, en la angustia neurótica la libido está aplicada de manera anormal, por decir así. Hay un reclamo de la libido al yo y la reacción del yo frente a esta libido es de huida. Sin embargo, aquí está la distinción, ¿no? Esta huida implica que el peligro interno se trata como si fuera externo, iniciando también la huida en una forma de, no de un peligro como tal que podemos localizar en el exterior, sino como un síntoma que dará lugar a la angustia y se ligará a esta. Como tercer punto dentro de esta conferencia, como os decía, hace unas pinceladas acerca de la angustia en el niño. Considera que el niño sobreestima inicialmente sus fuerzas y actúa exento de angustia en los años iniciales porque no concibe la existencia de peligro. Es obra de la educación que recibe que por fin se despierte esta angustia realista, es decir, a los peligros reales. De esta forma, el inicio, como podemos ver, es una angustia realista adaptativa, por decirlo así. Sin embargo, la angustia infantil, hasta este punto realista, se asemeja a la angustia neurótica de los adultos. Como esta se genera a partir de una libido no aplicada y sustituye al objeto de amor que se echa de menos por un objeto externo o una situación. Bueno, por concluir un poco los aspectos comentados acerca de esta conferencia, como podemos observar, el concepto de represión tiene un lugar importante en la neurosis de angustia. Representación y afecto se separan, la representación es reprimida y el afecto, debido a la representación reprimida, es mudado en angustia. En general, los síntomas solo se forman para sustraerse a un desarrollo de esa angustia, que de lo contrario sería inevitable. Esta concepción sitúa a la angustia, como vemos, en el centro de nuestro interés en cuanto a los problemas de los neuróticos, y es por ello que ocupa una cuestión prioritaria en Freud y central, y dedica esta conferencia exclusivamente a ello. Muchas gracias, Lucía. Una buena síntesis de la conferencia 25. Sí. Manuel, cuando quieras, tómate el tiempo que necesites para hacernos algunos comentarios de inhibición, síntoma y angustia. ¿Te parece? Me parece. Bueno, para empezar, es un texto muy largo y muy complejo. Sí, es un texto muy complejo. Tengo que decir que le quise abordar en el TFM del máster. Como quería entregar, lo quería entregar a tiempo, decidí que era muy complejo. Es verdad, es un texto muy complejo que he tenido... Ya, he tirado de las notas de cuando le leí en su día, creo que le he leído un par de veces, creo que hace falta leerle muchas veces para comprenderle muy bien. He tirado de algunos estudios ya realizados y he retomado algunas notas de las que yo tenía. No me ha dado tiempo a leerle para esta ocasión,
y es un texto, como antes has apuntado, que es un texto muy importante en la obra central de Freud, no solo por el abordaje de la angustia, sino porque para Freud, en el momento que aborda en este texto la angustia, tiene que reelaborar la conceptualización de la neurosis otra vez y sus causas últimas, porque hay cosas que no le concuerdan. Me atrevería, y esto lo digo desde la humildad y desde un poco desde el desconocimiento profundo de este texto, que se hace un lío en este texto. Freud cambia muchas cosas y al final acaba concluyendo de alguna manera deslavazadamente algunas cuestiones a las que ha llegado. Y es verdad, Freud todo el tiempo le está dando vueltas a la angustia como Lacan, porque hay cosas que no le acaban de cuadrar del todo. Por decirlo de alguna manera, podríamos empezar casi por el final. Bueno, hay que decir que tiene 11 capítulos que son muy largos, ¿vale? Yo he hecho un poco un resumen un poquitín rápido de algunos. No se puede entrar en todo porque entonces nos daría para horas. Pero podríamos decir que más o menos con lo planteado, y voy a empezar por el final, ¿vale? En el movimiento que Freud va haciendo a lo largo de este texto, en su argumentación, podríamos resumir su giro en tres niveles esenciales. La imperfección de nuestro aparato psíquico, el desvalimiento o indefensión y la satisfacción masoquista. Esto sería más o menos el resumen de los tres niveles a los que podríamos decir que llega Freud con este texto. Escuchándote cuando me dijiste el otro día, nada, tiene que ser algo muy sencillo. Sencillo es lo que has dicho tú, porque es el resumen, es el titular. Si entras un poco a... es el titular, es un titular fantástico. Quiero decir, no se puede resumir mejor. Porque si te metes a resumirle, ya te metes en algo muy farragoso, completamente farragoso. Con lo cual, diría, aquí acaba mi intervención, pero como quedaría fatal, voy a intentar, bueno, vamos a ver lo que, cogiendo un poco también a una tesis de Silvia Benjamín, digo de Alicia Benjamín, y mis notas, pues vamos a ver lo que sale. Casi habría que hacerlo de 2 veces, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver lo que sale. Bueno, entonces, Freud se pregunta por qué la persistencia de la angustia a lo largo de toda la vida, ¿no? Esta es la función enigmática de la angustia que a él no le cuadre cuando empieza por inhibición. Quizá es de la parte del texto más bonita. De hecho, te entra un subidón que dices, coño, me le leo otra vez. Cuando acabas inhibición dices, paro. Vale. Entonces, esta es la parte que mejor se entiende. La diferencia... vale, entonces, diferencia entre inhibición y síntoma. Es decir, Freud, para empezar, no parte de la angustia, sino que más bien parte de la diferencia entre la inhibición y síntoma. Y define la inhibición con la limitación funcional del yo. Hablará de varias inhibiciones, pero se detiene en lo que denomina inhibiciones especializadas. Habla de muchas, no vamos a entrar porque si no estaríamos todo el día. Para Freud es cuando la función yoica de un órgano se deteriora debido al aumento de su erogeneidad. Es decir, hay una significación sexual. Bien. ¿Por qué inhibición? Porque el sujeto, renunciando a cierta función, evita la angustia. Esto se entiende de maravilla. Habla de 4 tipos de inhibición: locomoción, sexual, de alimentación y de trabajo, creo, pero no vamos a entrar en ellas. Y lo que dice, pero sí que es verdad que ahora que está tan de moda la educación sexual, la sexología, etcétera, aquí se puede ver muy bien cómo relaciona Freud la eyaculación precoz, la falta de potencia sexual, la frigidez, etcétera, a una inhibición que evita la angustia, si se satisfaciera la cuestión. Bueno,
esto es una pista porque quiero decir que quizá está muy alejado de las ideas que hay hoy en día. Bueno, Freud establece entonces una relación intrínseca entre lo que es el terreno del yo y la aparición de la angustia desde el inicio del desarrollo humano, a diferencia del síntoma, el cual no es un proceso dentro del yo. O sea que la inhibición hace una gran diferencia, que es la inhibición tiene que ver con el yo, pero el síntoma no es un proceso del yo. En el capítulo 2 y 3 se ocupa del yo y de sus modos de defensa y propone los casos singulares de formación de síntoma. Ello nos dará la ocasión de entrar en el problema de la angustia que hace tiempo sentimos como si acechase en el trasfondo. Estas son palabras textuales de Freud. O sea, viene como a decir, esto siempre está ahí, pero no lo quiero tocar porque me va a descuadrar todo el berenjenal que tengo montado. Bueno, modificación de la teoría de la angustia. Empieza en el capítulo, más o menos, en el capítulo 4, ¿no? Y parte de lo que ha dicho antes Lucía, parte de la zoofobia histérica infantil, cuyo vínculo con la angustia es más evidente. Él parte de, bueno, los niños se angustian. Y entonces parece como que es algo muy evidente y parte de esto. Retoma el caso de Hams y el hombre de los lobos, pero concluye que a pesar de las diferencias en la constitución edípica, el resultado de la fobia es el mismo. Dice, bueno, no empezamos por la misma cuestión, no se constituye el Edipo de las dos de la misma manera en el caso del hombre de los lobos y en el caso de Hams, pero coño, tenemos lo mismo. Y entonces, ¿perdón? Entonces hay algo que parece que no le cuadra. Entonces, por lo tanto, la explicación tiene que venir de otro lado. Dice él mismo que esta explicación tiene que venir de otro lado y propone cambiar la teoría. Entonces, en su primera teoría, como bien habéis explicado vosotros, hay una transposición, Freud dice que hay una transposición de la excitación sexual inhibida o detenida en su curso a la satisfacción. Dicho de otro modo, la angustia es una respuesta que encuentra el organismo ante la libido que no ha sido descargada de forma correcta. Hasta ahí esto era lo que sostenía Freud, ¿no? Es la respuesta análoga del organismo para descargar la libido incrementada a través de la angustia. Vale. Pero esta teoría no se puede mantener si la angustia, como en el caso de las fobias, empieza en el yo, siendo esta la que provoca la regresión y no a la inversa. Es decir, los síntomas, si no están constituidos por el yo y esto empieza por el yo, ya ahí no le cuadran las cosas, con lo cual tiene que cambiar la teoría. Con el análisis de las fobias, dice al final del capítulo 4, lo dice él así expresamente, no queda claro. O sea que algo no le encaja. Todavía no lo ha cambiado, pero él ya sabe que hay algo que no va en esto, porque lo uno va en función del yo y lo otro no. En un momento, en el capítulo 5, se critica su propia elección de las fobias para abordar la cuestión de los síntomas, cuyo objetivo era, cuando eligió las zoofobias infantiles, la presencia de la angustia complica a Freud su indagación acerca del mecanismo de los síntomas, por lo que no ata los vínculos entre síntomas y angustia. Es decir, lo que hace es intentar despegar a los síntomas del afecto de la angustia. Dice, hay algo, entonces, pero claro, esto va a tener también consecuencias. Es decir, el hecho de despegar el afecto de la angustia de los síntomas tiene también unas consecuencias en el concepto teórico de la angustia. En los conceptos básicos de lo que él había establecido como neurosis y como represión. Entonces, de alguna manera, necesita separar la angustia de los síntomas para poder inteligir mejor su mecanismo, que se ve vinculado a la presencia de dicho afecto. Este mecanismo de aislamiento es lo que dirá más adelante
lo dice más adelante, que es lo propio de las neurosis obsesivas. Este aislamiento despeja la vivencia de su afecto por ser este perturbador, y los vínculos asociativos de dicha vivencia con el afecto son sofocados y suspendidos. Es decir, que de alguna manera la vivencia separa el afecto perturbador. Es decir, que la vivencia no es ni recordada ni olvidada, sino es aislada del devenir asociativo. Es un modo particular de represión y pone en juego un yo más vigilante. En este intento de separación no le da los frutos que buscaba Freud, así lo dice él mismo, pero esto no sigue dando los frutos que yo voy buscando, sobre la cuestión de los síntomas en las neurosis. Ahora bien, si la angustia de castración es el motor de la represión, dice Freud, y esto es casi textual, no lo he recogido textualmente porque no lo he encontrado, pero más o menos viene casi textual, ¿cómo ha hecho la angustia en la histeria y en la obsesión? ¿Cómo se ha ahorrado el yo? O sea, ¿cómo ha hecho la angustia en la histeria y en la obsesión para haberse ahorrado el yo? Digo que es casi literal porque yo lo tengo entrecomillados de alguna charla y venía, o sea, y era una cita de Freud. No está cogida al pie porque está cogida al dictado, entonces no sé si es exactamente así, pero es muy parecida. Entonces, la ausencia de angustia en la histeria y en la obsesión y la dificultad para pensar la angustia de castración en las neurosis femeninas cuestiona a Freud. Esto es lo que le va a cuestionar a Freud, que él se encuentra que hay en diferentes formaciones de las neurosis, tanto en la histeria como en la obsesión, y sobre todo cuando se pone, que esto siempre le costó, en la angustia de castración en la neurosis femenina, esto le cuestiona a Freud, porque no le cuadra. Entonces, la modificación de la teoría conlleva la necesidad de angustia. Dice Freud, sea evidente o no. Aquí, y esto son palabras mías, Freud era Freud, pero Freud se guarda siempre algún colchón, ¿no? Dice, bueno, si no es evidente da igual, tiene que haberla. No lo veo, pero bueno, puede que no lo haya. Siempre se guarda como un colchoncito, ¿no? En tanto la angustia es el motor de la represión, no sería posible la represión sin la angustia. Tenemos que entender que la represión es un mecanismo de la neurosis y la formación de síntomas. Entonces, si en tanto la angustia es el motor de la represión, no sería posible reprimir si no hay angustia. Función de la angustia. Ya estamos en el capítulo 7. He intentado ser lo más breve posible, que se entienda y que no nos perdamos ya un rollazo. Pero es que va, viene. En la función de la angustia, en el capítulo 7, vuelve otra vez a las zoofobias infantiles, cuadro en el que es evidente la angustia, así como el peligro en juego de la castración. Vale, Freud sitúa la angustia en diferentes neurosis y su vínculo con la castración, aunque la angustia, esté encubierta, apareciendo equivalentes de angustia. Ahora ya no dice que sea evidente o no, sino que puede haber equivalencias de angustia. Por su relación con la castración, la angustia mantiene la significación sexual. Y esto es una teoría porque decimos la cambia totalmente, pero hay cosas que Freud no llega a abandonar nunca. Esto, que era su primer teoría, la significación sexual de la angustia, no la abandona. Lo que pasa es que ahora la va a relacionar con la castración. Y entonces lo que viene a decir es que en tanto hay relación con la castración, la angustia tiene una significación sexual. Y ya es una forma de mantener su primera teoría, la cual yo creo, a mi entender, en este texto no llega a abandonar. Es verdad que le da una vuelta, es verdad que cambia algunas cosas teóricas, pero esa cuestión no la abandona nunca.
en esto se mantiene firme. Y toma como paradigmático, ya estaríamos más o menos estaríamos en el capítulo 8, tomando como paradigmático el trauma del nacimiento. Para Freud se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en aquellos organismos que, a diferencia de los mamíferos, no vivencian la angustia, ¿no? Entonces, Freud se dedica a precisar un poco más la función de la angustia. Está en juego algo enigmático. ¿Qué haría necesaria a la angustia en el aparato psíquico y en general en los organismos vivos? Aquí ya va bajando. A partir del capítulo 8 va bajando, hasta los capítulos 8 es un lío, y aquí, bueno, a partir del 8 se puede entender muchas cosas. Yo hablo desde, a lo mejor otras personas lo leen muy bien y es muy fácil, pero a mí me parece que es muy complicado. Entonces dice, si el referente es el organismo vivo, habría que precisarse la función biológica de la angustia, y eso le implicaría a Freud, que era neurólogo, era médico, abordar la angustia desde la fisiología, y es lo que va a hacer a partir de aquí. Dice, vamos a estudiar la angustia desde la cuestión fisiológica. Y entonces un supuesto básico de la fisiología moderna es el principio de homeostasis, es decir, de equilibrio, por el cual un organismo mantiene condiciones internas constantes y estables necesarias para la vida. ¿Cómo lo lleva a la angustia? Vale, esta dimensión de la angustia lo pone Freud como una reacción frente a un peligro. Si es lo que mantiene las condiciones estables necesarias para la vida, lo relaciona con un peligro. Si la reacción es acorde con el fin, es decir, evitar o librarse del peligro, sería una reacción adecuada, que es lo que antes se ha explicado en la conferencia 25 Lucía. Porque es verdad que hay muchas cosas que se repiten de esa conferencia. No lo sería cuando dicha reacción no encuentra ese fin. Vale, entonces, para este último fin, cuando no hay un peligro que nos haga evitar, pero aparece la angustia, produce un movimiento crucial para este texto, que es el siguiente, que es lo que él dice, el estatuto del peligro en juego. En principio, lo peligroso es toda perturbación económica que, incrementada excesivamente, amenace con romper las barreras protectoras del organismo. Es decir, que esta perturbación sería el núcleo genuino del peligro. Y Freud indaga en 3 formas de angustia infantil. Por un lado, la angustia ante la soledad, ante la oscuridad y ante una persona extraña. Y estos 3 casos son reducidos por Freud a uno, que consiste en echar de menos a una persona o añorarla. Y aquí ya le empieza a cuadrar un poco la cuestión, ¿vale? Porque aquí es cuando se produce el pasaje decisivo. Es decir, por qué el contenido de peligro se desplaza de la situación económica a su condición, la pérdida de objeto. Es decir, la angustia producida involuntaria y automáticamente se pasa a un estado de desvalimiento yoico ante una perturbación económica, o, en otras palabras, de una situación traumática análoga al nacimiento. Se pasa de una situación de peligro para el yo. Porque Freud menciona dicha producción de angustia de modo impersonal. Se pasa a una situación de peligro para el yo. Así es como se activa la señal de angustia. ¿Vale? Esta mudanza significa un primer gran progreso. Esto es literal. Esto es literal. Dice, esta mudanza significa un primer gran progreso en el logro de la autoconservación. Simultáneamente encierra el pasaje de la neoproducción involuntaria y automática de la angustia a su reproducción
deliberada como señal de peligro. Cierro comillas. Ahí la frase que estaba ahí un poco barroca, tipo Lacan, ¿eh? Este texto tiene algunas frasecitas. Bueno, pues justamente entonces, al considerar un objeto de angustia, el objeto de añoranza, el amor, objeto que se teme perder, queda expedito el camino hacia el entendimiento de la angustia y la armonización de las contradicciones que parecen rodearla. Por otra parte, este pasaje a la pérdida de objeto le permite aclarar a Freud la cuestión de la neurosis femenina. Dice exactamente la página 135. En el caso de la mujer, parece que la situación de peligro de la pérdida de objeto siguiera siendo la más eficaz, más que la ausencia o la pérdida real del objeto. Se trata de la pérdida de amor de parte del objeto. Capítulo 9. Vuelve otra vez, capítulo 9, a los vínculos entre la formación de síntoma y el desarrollo de la angustia. Solo que ahora media entre ambos la situación de peligro. Ya ha metido esta situación de peligro, ya ha metido esta situación de pérdida del objeto, de amor, y ahora vuelve otra vez lo que ha dicho antes, ya tiene otra vuelta de tuerca que diría José María, ¿no? Tiene otro pase, ¿no? Porque entre la formación del síntoma y el desarrollo de la angustia, ahora mete el peligro respecto al cual la angustia es señal y motor de la represión. Y aquí está realmente el cambio de la teoría, ¿no? Porque este es el verdadero motor de la represión. Este es el circuito a seguir para el entendimiento de la formación de síntomas. En esta constatación de la permanencia de las angustias, condiciones de angustia, Freud vuelve a toparse nada menos que con el motivo último de las neurosis. Dice así en la página 140. ¿A qué debe en su permanencia estas reacciones frente al peligro? ¿De dónde le viene al afecto de angustia el privilegio de que aparece gozar sobre todos los otros afectos, a saber, el de provocar solo él unas reacciones que se distinguen de otras como anormales y se contraponen a la corriente de la vida como inadecuadas al fin? Bueno, pues estas angustiosas preguntas de Freud implican que la función biológica de la angustia como reacción frente a un peligro no responde por su verdadera función. Es decir, la función de un peligro real, diríamos, ¿no? Se hace necesario seguir investigando cuál es el peligro de esta señal. Y Freud lo hace ya en el capítulo 10. Nos quedan 2. Lo hace en el capítulo 10. ¿Por qué algunos pueden someter el afecto de angustia a la fábrica normal del alma? Esto es textual. Mientras que muchos otros fracasan. Bueno, pues para Freud es imposible precisar una causa última y unitaria de las neurosis. Aquí ve la imposibilidad de la unidad, ¿no? También verifica un poco la imposibilidad de la unidad. Por eso, pero sí encuentra 3 principales factores de causación a cada uno de los cuales corresponde una significatividad patógena definida en función del estatuto del peligro. 1. No voy a entrar mucho en ello, porque si no nos alargamos. 1. El factor de causación biológico. 2. El factor filogenético. Y el tercero, el factor psicológico. ¿Vale? En el primero se trataría de la prematurez con el que el ser humano viene al mundo, las consecuencias de esta prematurez, etc. El factor filogenético correspondería al particular desarrollo de la sexualidad humana, estructurado en 2 tiempos, medidos por una interrupción, lo que conlleva a una consecuencia crucial. La sexualidad misma se vuelve peligrosa para el yo. Y una tercera, que es el factor psicológico, que se trata de la imperfección del aparato psíquico debido a la diferencia mencionada entre lo prematuro del yo y el ello. No vamos a entrar en esto porque también es un poco ahí complicadillo. Vale.
Siguiendo un poco este capítulo, los peligros de los cuales la angustia es señal, para Freud se diversifican y perviven a lo largo de la vida humana a partir de este triple factor de causación de la neurosis. Y por último, la situación traumática, situación de peligro, importante. Bueno, esto no, vale. Y por último entraríamos en el capítulo 11, que sería el capítulo final, ¿no? Que es donde gira principalmente en torno a la angustia, pero de un modo un poco, que decía yo antes, un poco desilvanado, porque da muchos datos. Aquí casi voy a leer porque hay como 11 puntos, pero va a ser muy rapidito, ¿vale? Lo voy a hacer muy rapidito. Pero también quiero que se entienda, porque si no es muy complicado seguir el hilo. Vale, entonces, aquí Freud vuelve sobre varias cuestiones que ya he ido abordando a lo largo de todo el capítulo, ¿no? El primero sería a priorizar la situación de peligro y su genuino núcleo en la perturbación económica. Se precisa mejor el valor biológico del afecto de angustia. En el segundo punto, la diferencia entre angustia realista y angustia neurótica se relativiza. Esto implica considerar el concepto de lo real, ya que el peligro pulsional es sin duda algo real y en consecuencia el peligro realista es significativo para el yo en tanto se vincula de algún modo con una situación vivenciada como peligro. En el punto C, en el caso del ser humano, lo único acorde al fin de esta herencia arcaica, que se refiere a la pérdida de objeto, es el punto en el cual Freud se sostiene para argumentarse la adecuación de la angustia a un fin. En tanto el humano nace prematuramente, el desvalimiento le hace necesario convocar la acción específica de un otro que lo socorra. El punto D, la separación del objeto produce angustia algunas veces y en otras solo dolor. Esto es muy interesante. Dice, el actante pareciera conjugar angustia y dolor, debido a que aún es incapaz de diferenciar la ausencia temporaria de la definitiva. Bueno, creo que lo demás es un poco más farragoso, no lo he acabado, hay unos cuantos puntos más, pero viene un poco en la línea que hemos estado hablando y el resumen sería al final por donde he empezado, ¿no? Que se produce un nuevo giro en el resumen, pero que lo podríamos resumir en 3 niveles. Es la imperfección de nuestro aparato psíquico, el desvalimiento o indefensión y la satisfacción masoquista. En tanto se produce la coincidencia de estos 3 niveles y en particular con el agrado del tercer nivel, es decir, la satisfacción masoquista, el que implica la satisfacción masoquista que horroriza al sujeto, pulsión de destrucción, vuelta sobre la propia persona, la pregunta freudiana acerca de la adecuación o inadecuación de la angustia al fin deja de tener validez, por lo menos en los términos en los que hasta ahora había sido planteada. Ya no interesa que dicha reacción resulte desmedida e inadecuada al final, pues en todo caso la satisfacción de la pulsión de destrucción en su destino de vuelta sobre la propia persona en la forma de masoquismo explica la aparente inadecuación. Hasta aquí. No sé si se ha entendido, si ha sido un resumen, demasiado resumen, pero es que es muy largo el texto. Sí, sí. Manuel, ¿puedes en 2 minutos únicamente, y si no lo dejamos para el próximo día, establecer algunas diferencias, grosso modo, entre las 3 palabras que dan título a la obra? Pues entendiendo que no empieza por la angustia, cuando él ha querido estudiar la angustia, y ve que hay algo, y empieza por la diferenciación de inhibición y síntoma, y yo siempre entendí este texto como algo que va en intensidad. Primero la inhibición, luego en síntoma y luego la angustia. Te das cuenta que no es así. Lo que pasa es que yo creo que tiene que abordar el tema de los síntomas
porque cuando empieza a investigar sobre la angustia se da cuenta que algo se le cae de los mecanismos que tienen que ver con los síntomas. Y entonces tiene que abordarlo por ahí. Pero muy al principio yo lo veía como 3 niveles, ¿no? Primero tenemos una inhibición que es del yo, que parece ser que es algo que no es reprimido, pero que no sea reprimido no quiere decir que sea consciente. Es decir, que ese sería el nivel más básico de angustia, que es algo que un sujeto decide para evitar la angustia. Pero que sea del yo no quiere decir que sea consciente. Quiere decir, y a lo mejor no está en el inconsciente, pero no es consciente. Sí, sí, Tendría que darle una también. vuelta. Tendría que darle una vuelta. Sí, sí, sí. Nos interesa mucho esta variación de qué manera la angustia se puede tratar a través de la inhibición o a través del síntoma o experimentar como angustia como tal, ¿no? El próximo día hacemos un comentario sobre esto. ¿De acuerdo? Vale, sí, sí, sí. Eso es. Sí, porque es muy importante quedarse con estas cosas básicas que son las que vemos todos los días después. ¿De acuerdo? Lo hablamos y lo comentamos el próximo día. Bueno, 2 palabras para terminar y darle la palabra a Irene Abad, que es residente nuestra también R4 de psiquiatría, para que vamos a comentar un caso suyo, ¿de acuerdo? Como veis en las lecciones pasadas hemos tratado de la angustia en relación con la existencia, la muerte, la nada, la libertad, etcétera, etcétera. Y Freud, en cambio, la referencia que toma es, en términos generales, este término tan ambiguo y tan proteico que es sexualidad. Pero desde el principio, y lo va manteniendo, salvo que ya no se va a referir tanto a las prácticas sexuales, sino a tres perspectivas, que es la libido, es decir, algo que tiene que ver con el deseo y con el goce, ¿no? Y eso se va a mantener siempre en relación, en el estudio de Freud de la angustia, se va a mantener siempre, ¿no? Al principio era qué pasaba con la excitación sexual, pero después hay algo del deseo que está ahí presente, hay algo del goce que está ahí presente. Es decir, que este es un poco el enfoque que Freud le va haciendo, ¿de acuerdo? Por eso yo he elegido para comentar desde el punto de vista de Lacan esta perspectiva también, la perspectiva de la relación de la angustia con el deseo, ¿de acuerdo? Bueno, como veis no es un tema nada fácil y para ser una experiencia cotidiana y común, en fin, la última palabra no se ha dicho todavía. Bueno, terminamos por hoy con este asunto y vamos a pasar a la supervisión del caso de nuestra compañera del hospital, con Irene Abad, ¿vale?